Hola amigos, buenas noches. ¿Has escuchado de los relatos de los hombres que se atrevieron a retar al diablo? Aquellos que creyeron ser más fuertes, inteligentes y listos que él, pero al final de cuentas casi pierden la vida. Esta noche te voy a compartir aterradores eventos reales de hombres que desafiaron al diablo. Aquellos que lo retaron en el monte, en las milpas, en las fábricas, en sus casas, en la calle, en los cementerios, en muchos lugares. Y por desgracia, pocos quedaron con vida. Para eso te pido de favor que apagues la luz, que cierres los ojos y que eches a volar tu imaginación con estos relatos con demonios, contados en vivo por tu amigo Chemo San Juan. Y el primero lleva por título El diablo lo sacaba de su cama para tirarlo en el monte. Relato del abuelo que retó al diablo y amanecía en el cerro. Señor Chimo San Juan, buenas noches. Me cuenta mi abuelo que cuando estaba muy joven, allá en el estado de Michoacán, vivió impresionantes encuentros reales con el diablo y que en más de una ocasión lo retó y le dijo que era más fuerte que él y que no le tenía miedo. Pero bueno, cuenta la historia que una vez cuando estaba muy borracho, se retiró de una fiesta y se fue caminando por el bosque, cerca de su casa, pero que de la nada se le apareció una carreta con un caballo todo negro, y que al pasar junto a él, que lo agarra de repente, de una pierna y que lo avienta por una barranca. Ya por la caída, el abuelo se pegó en la cabeza, perdiendo totalmente la razón. Por desgracia, eso fue apenas el inicio, y es que a raíz de eso, cada noche, a las 3 de la mañana, venía el diablo a su casa, lo jalaba de los pies y lo perdía en el monte. Por desgracia, mi abuelo vivió así por muchos años, porque en ocasiones el diablo lo aventaba muy cerca de su casa, pero hubo momentos en que fue a dar a más de 2 kilómetros de distancia del rancho. La familia lo llevó a la iglesia, también lo llevó con brujos y con curanderos y con chamanes, pero nadie pudo ayudarlo. Al final de cuentas, para descansar, mejor lo metían a la iglesia, porque como era un lugar santo, hasta allí Satanás no podía entrar. Por fin y después de muchos días, el abuelo por fin descansó en paz, y es que una madrugada falleció. Al pobre lo encontramos sin vida, todo rasguñado y por culpa de haber retado al diablo. Gracias. Relato número 2. El guardia de seguridad y el demonio. Aterrador encuentro en una fábrica de la Ciudad de México. Señor Chumo San Juan, buenas noches. Gracias a la infinidad de relatos compartidos en vivo y también en su canal, es como me animé a contarle una extraña experiencia real de mi padre, quien fue un militar retirado y quien cometió la tontería más estúpida del mundo, y esto fue retar al diablo y molestarlo cuando éste solamente iba de paso. Te cuento que mi padre fue un guardia de seguridad y vio al famoso Lucifer, y sucedió en su trabajo, ya que en esa época cuidaba un edificio de judíos en la delegación Azcapotzalco. Pero allí pasaban extrañas cosas, unas muy aterradoras y también poco creíbles. Pero bueno, curiosamente los guardias solo duraban una semana y salían corriendo del servicio. Algunos decían que habían visto a un chivo negro, otros más a un hombre sin rostro. Pero la mayoría de los guardias afirmaban que en ese lugar se manifestaba un hombre moreno, además de alto, pero con la novedad de que tenía cuernos, cola y un par de patas de animal. Les platico que mi padre fue un ex militar del área de infantería, por eso no le tenía miedo a nada, o casi a nada, o al menos eso aparentaba. Lo único que nos decía al llegar a casa era que ya estaba cansado de que a cada rato
lo trataran de espantar, porque siempre le prendían las luces. Otras veces más, le arrastraban muebles, y en ocasiones veía sombras de animales ajenos al lugar. Te cuento que así pasaron los días, semanas y meses, hasta que por fin un día se armó de valor y retó a la sombra. De hecho, le dijo que si lo seguía molestando, le daría una paliza, ya que como fue militar, no le tenía miedo a nada, ni siquiera al diablo. Es más, que donde lo encontrara le daría una patada donde ya saben. Al final de cuentas, mi padre no estaba ni por enterado, que eso no era nada humano. Es más, ni siquiera era un fantasma o un ser descarnado, ni mucho menos una aparición. Más bien, era Satanás en persona. Y ya estaba molesto, porque mi padre a diario lo retaba. Cuenta la historia que una madrugada, cuando estaba de turno, sintió que alguien se metió y sin hacer ruido. Así que de manera silenciosa, tomó su arma y se subió por las escaleras que dan a la cocina, porque como les conté, cuidaba una fábrica abandonada. Creyendo que era un ladrón, lo siguió y jura que abajo de las escaleras vio la silueta escondida de un hombre. Para eso sacó su arma y le apuntó, pero ¿qué creen? Al tenerlo de cerca, descubrió que eso no era humano. Al parecer estaba frente a una sombra toda negra, una con cuernos, con cola y además olía a cementerio. Cuando estaba por dispararle el arma, se le trabó y al mismo tiempo la sombra con voz humana le dijo a mi padre: «Hola Luis, buenas noches», pero de un modo agresivo y con una voz súper gruesa y aguda. Para eso mi padre le respondió: «Momento, para empezar, ¿cómo demonios sabes mi nombre? Y también explícame, ¿cómo carajos llegaste hasta acá sin que sonaran las alarmas?». Jura mi padre que la sombra le respondió que de ese mismo modo él era el diablo y que no necesitaba de permisos para entrar a donde él quisiera, y que por otra parte le indicó que él habitaba en esa fábrica de la Ciudad de México desde siglos atrás, porque fue justo el lugar a donde lo invocaron cada noche y lo despertaron por mucho tiempo, y que ahora vivía en sus paredes. Recuerdo que mi padre me platicó que no tuvo miedo de nada, y más cuando estuvo al lado de él, porque ya los otros guardias le habían dicho que se aparecía un ser con esas características. Ya le tocó a los pocos días de estar trabajando. Por desgracia, esa madrugada, el diablo se le acercó y lo agarró del cuello diciéndole que por insolente y que por haber retado, se lo iba a llevar, ya que nadie podía corregirlo y menos compararse a su nivel por bajo ningún motivo. Pero al final de cuentas mi padre se desmayó y ya no supo nada. Al día siguiente lo encontraron rezando y diciendo esto que les estoy platicando, de cómo esa aterradora sombra se le apareció. Y en su ignorancia la retó y la corrió del lugar. Horas después, se puso muy mal. Ya no quiso hablar con nadie. Por desgracia, sufrió mucho en el hospital. Y 24 horas después falleció, y todo por retar al mismo diablo. Gracias. Relato número 3. Retaron al diablo sin imaginar las consecuencias. Relato del charro negro de la Ciudad de México. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Para muchos el hombre de negro es una leyenda popular mexicana de algunas zonas del país mexicano, pero especialmente del norte de la República. Es por eso que mi abuela, que en paz descanse, me contó esta historia basada en eventos reales, donde dice que ya por el año de 1986 vivía en un enorme ranchito a las orillas de la Ciudad de México, en un lugar llamado Milpalta. Bueno, cuenta la historia que al final del camino había una laguna, una que ya ni se recuerda ni saben dónde quedó, y que a un lado había demasiado material para la construcción. El chiste fue que de repente llegó gente a comprar grava y arena, además de piedra, porque como había un banco de grava,
Llegaban en camiones de volteo y los debían de cargar. Desde temprano comenzaban a llenar el camión a pura pala y a cubeta, y dicen que tardaban 6 horas, esto para llenar un solo camión entre 12 personas. En esos años o época, hombres, mujeres y niños trabajaban sin parar, y esa vez les ganó la noche, y le avisaron a mi abuelita que se quedarían a acampar allí mismo, ya que estaba por venir otro camión, y no tenían gente para llenarlo. Pero bueno, al final de cuentas, la abuela les comentó que ella ni loca se quedaba en ese lugar, que mejor preferiría caminar 2 horas y dormir en su casa antes que en esa parte del cerro. Mi abuela les comentó que en ese lugar pasaban cosas extrañas. Uno de los señores le preguntó que a qué se refería y que también le explicara por qué no se quería quedar. La abuelita con sangre fría le respondió que más les valía que no lo hicieran, porque allí espantaba el diablo. Para eso uno de los señores le preguntó que le podía platicar la historia y que la escuchara con atención. Cuenta la abuela que no les hizo caso, que los hombres supuestamente se armaron de valor y que se fueron a dormir. Ella caminó las 2 horas, llegó a su casa, durmió y al amanecer se regresó temprano. Cuenta la abuelita que al día siguiente llegó el camión, pero a todos los notaba muy raros, que a eso del mediodía le comentaron que los asustaron muy feo antes de las 3 de la madrugada, y todo por retar a la innombrable. Hasta ese punto la abuelita no les entendía, así que de favor les pidió que se explicaran un poco mejor. Resulta que curiosamente no tenían sueño e hicieron una fogata. Algunos se quedaron platicando, otros más escuchando la radio de pilas, junto a la fogata, cuando de repente llegó caminando un hombre todo vestido de charro negro, el cual se fue directo hasta el camión de volteo. Al llegar allí se paró y encendió un cigarro. Después, sin más, se recargó en la caja del camión y les dijo que él solo podía llenarlo antes del canto de los gallos. Parece uno de los hombres más necios y odiosos del grupo le dijo que estaba loco, ya que eso era imposible. Es más, lo retó, y a cambio le daría lo que pidiera, y que si lo llenaba, quería 3 millones de pesos. Para eso el señor necio se comenzó a reír del charro negro, y una vez más le dijo que si perdía, este también le podía dar lo que necesitara y aceptara, pero que debían de hacer un acuerdo. Al final de cuentas, los dos cerraron el trato ante la mirada atónita de los presentes. ¿Y qué creen? De entre la oscuridad salieron como 50 demonios, los cuales ayudaron al extraño hombre y llenaron el camión antes del canto de los gallos. Y que cuando el charro vació la última cubeta de grava, les dejó ver su cola, orejas y cuernos, demostrándoles que era el mismo demonio. Esta persona que retó al diablo al ver eso, dicen que sintió un terror que lo invadió por completo, y lo dejaron allí porque todos salieron corriendo. Ya ni volvieron por las palas, por las cubetas, por el campamento y por lógica por el camión. Al final de cuentas dicen que el demonio se llevó a ese hombre, aquel que aceptó el trato, y que desde esa vez ya nadie volvió a comprar grava. Para terminar les aclaro que esto es verdad, porque yo pasé ciertas cosas extrañas en ese pueblo, al cual conocí desde que tenía 3 años de edad, y al día de hoy no me he vuelto a quedar a dormir cerca de ese lugar, y sobre todo porque allí, en ciertas fechas, llora y se aparece el alma del hombre, aquel que retó al diablo y perdió por su ambición y sobre todo por su ignorancia. Gracias. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan y compartidos de eventos reales de suscriptores anónimos del canal. Hola amigos, buenas noches.
Muchas gracias por escuchar esos aterradores eventos reales, que son 3. Te cuento que a diario me llegan infinidad de relatos con demonios, con brujerías, con nahuales, con militares, marinos y de todo. Pero estos relatos que te acabo de contar son interesantes. Y más que nada porque hay gente que cometió la osadía o la estupidez de retar al innombrable, sabiendo que no le pueden ganar. Pero bueno, yo lo único que te pido es que tengas mucho cuidado cuando camines en la noche, especialmente cerca de los ríos, de las lagunas, en los bosques, montañas, porque allí se aparece el hombre de negro, el tío, el compadre, el innombrable, y en ocasiones te va a tratar de engañar dándote dinero, diciéndote dónde hay tesoros, lavándote la mente, porque recuerda, el diablo es el maestro del engaño, y lo hace a la perfección, y después de devorar tu alma, ya nada será igual. Hasta aquí el relato de esta noche, amigos. Muchas gracias por escucharme. Y otra vez les pido de favor que me compartan sus historias reales, que me las envíen por WhatsApp, por mensaje de audio, como quieran, ya que su amigo Chemo San Juan las va a contar en vivo. Gracias, excelente noche a todos y hasta mañana. Que Dios los bendiga.